limeñas y a los estratos populares de Lima. Entonces, siendo una literatura limeña, siendo una literatura que retrata la calle de Lima, por ejemplo, las calles en general, la vida de calle y la vida hogareña, se le tilda de literatura criollista y que él tiene una posición criollista, mientras que su rival, ¿quién era? Felipe Pardo de Aleaga. Felipe Pardo de Aleaga es anticriollista porque detesta a las capas sociales que han nacido con la independencia. ¿Qué es lo que trata de hacer su rival Felipe Pardo de Aleaga? Criticar a la República porque es un desorden, es un caos. En cambio, con los españoles había orden y disciplina social. Entonces, él, Pardo de Aleaga, añora la presencia de los españoles, mientras que Segura está muy contento de que el Perú sea independiente y soberano, ¿no? Entonces, por eso se le dice el padre del criollismo. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué es el cuadro costumbrista? El cuadro costumbrista, por ejemplo, lo que hay es, sobre todo, una exhibición de las costumbres peruanas, principalmente limeñas. El costumbrismo no ha sido propio de las provincias, el costumbrismo ha sido propio de Lima principalmente. Han habido gestos costumbristas en otros lados. Por ejemplo, vamos a poner después, Abelardo Gamarra, el tunante, ha tratado de hacer un retrato de costumbres. Entonces, un cuadro costumbrista es un retrato de costumbres. Las costumbres principales, los tipos de la calle, por ejemplo. En la acuarela costumbrista de Pancho Fierro vemos personajes peruanos de la época de la Primera República, los primeros años de la República. Vemos al aguatero, ¿no? Es un moreno afrodescendiente montado en un burro con dos tinajas de agua. Lleva agua a las casas, ¿no? Vemos a la turronera, ¿no? Son personajes de que no existen en otras ciudades más que en Lima, ¿no? Vemos al vendedor de sanguito. Sanguito ya no se vende en Lima, solamente en algunas ocasiones encontramos en el Rima que hay sanguito, ¿no? Más no. Y así sucesivamente. Entonces, las costumbres son retratadas por el cuadro de costumbres, ¿no? Primero fue la estampa costumbrista, que es obra pictórica, o sea, la acuarela costumbrista antecedió al cuadro de costumbres. Y con el cuadro de costumbres se representan costumbres típicas de esta ciudad, la ciudad de Lima. ¿Bien? Eso es. Sí, ¿alguna pregunta más? Profe, las tradiciones peruanas tienen tanto cosas reales como inventadas, ¿no? Grabación. Ya, estamos en el aire, ¿se me escucha bien? Sí, profe. Ya, ok. Se recuperó la señal. Entonces, las tradiciones peruanas tienen algo de artículo de costumbres, tienen una anécdota o leyenda romántica, pero siempre está la imaginación del autor de por medio. El autor no siempre retrata cosas que sucedieron, sino cosas que él ha recogido de la invención de otros. Por ejemplo, las narrativas transmitidas oralmente de los ancianos que sí vivieron la colonia o que sí vivieron la independencia. Él las recrea y crea anécdotas, por ejemplo. La parte real, ¿dónde viene? Cuando en medio de la tradición aparece el parrafillo histórico o la digresión histórica. Es un paréntesis que se hace dentro de la narración y se habla del contexto histórico social que se vivía en la época donde ocurre la anécdota, ¿no? Entonces, por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta es, digamos, una anécdota que le sucede a un viejo que se enamoró de una joven y pidió su mano, pero con ayuda del diablo, ¿no? El diablo lo hace comprometerse a algo. Y la historia del pacto con el diablo es la historia central, inventada totalmente, por supuesto, porque eso nunca existió. Pero de repente abre un paréntesis y dice, en esa época estaba gobernando el virrey de Abascal. El virrey de Abascal entró con 50 lanceros de a caballo desde el Callao hasta Lima
y juramentó como virrey ante la Real Audiencia de Lima y ante el arzobispo. Ya, esa parte sí es real. Dice también, bajo su mandato, los piratas holandeses atacaron el Callao. Bajo su mandato se construyeron la fortaleza del Callao del Real Felipe. Ya, esas cosas son ciertas. Entonces, introduce dentro de la fantasía una recreación de lo que fue un capítulo histórico. Eso se llama digresión histórica. Esa es la parte real, ¿no? Lo otro es ficcional totalmente, ¿no? Es inventado por el autor. Esa es la combinación que usted me pedía entre lo real y lo ficcional. Sí, ¿alguna otra pregunta más? Eh, Acerca de Clorinda Mata de Turner, lo que no le hace precursora del indigenismo es su paternalismo, ¿no? Exactamente. Glorinda Mato de Turner tiene una visión paternalista y todavía, aún en el Perú, no ha aparecido la corriente indigenista. La corriente indigenista es un fenómeno del siglo XX. Glorinda Mato de Turner es una autora del siglo XIX. Además de ser paternalista, lo que le falta es una visión del problema del indio más cercana. O sea, no tiene cercanía con el problema del indio, hay una visión exterior, de una lejanía con el tema del indio, entonces no lo puede retratar bien y tiene las dificultades de su época, ¿no? Para él, para ella, el indio tiene que ser protegido, el indio tiene que ser amparado, el indio tiene que ser, digamos, respaldado por las leyes peruanas. Sin embargo, en ningún momento te dice que el indio tiene que hacer la revolución. Eso te lo dice González Prada, porque don Manuel González Prada se dice bien claro, ¿no? El problema del indio es económico. El problema del indio no va a mejorar con la educación, dice González Prada, sino cuando el indio tenga la tierra que trabaje, ¿no? Cuando sea propietario de la tierra que trabaje, una. Y dos, cuando tenga un fusil y una caja de balas con las cuales defender su propiedad, ¿no? Eso lo dice González Prada, porque González Prada sí tiene una salida revolucionaria. En cambio, Clorinda Mato Turner, ¿cómo termina su novela? Termina en que todos nos vamos a Lima para protegernos, porque en Lima estamos mejor. Entonces, así no se transforma la realidad. En cambio, el indigenismo cuando aparezca ya en el siglo XX, ya Clorinda, por ejemplo, démonos cuenta cuando ha muerto, ¿no? Las fechas que ha muerto Clorinda Mato de Turner, ya había, por ejemplo, comenzado a aparecer recién el indigenismo. Aparece con López Albújar, ¿no? Aparece cuando Mariátegui establece qué cosa es indigenismo y qué cosa no es indigenismo. Entonces, en San Marcos ha habido un investigador, ¿no? Tomás G. Escajadillo, que clasificó a Clorinda Mato Turner como indianista, pero no indigenista, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Prada, cuando toma referencias de la literatura alemana y francesa, ¿es el parnasianismo y simbolismo? En realidad, el parnasianismo y el simbolismo son influencias francesas, porque el parnasianismo, ¿dónde nació? En Francia, y el simbolismo, ¿dónde nació? En Francia también. Son dos corrientes muy pequeñas del finales del siglo XIX. En la última década del siglo XIX aparece el parnasianismo y luego aparece el simbolismo. Entonces, ¿el parnasianismo qué pretende? La perfección literal de la obra, ¿no? Poética, ¿no? La perfección gramatical, la perfección estructural de la obra poética. Y el simbolismo tiene otro objetivo, que es vincular la música con la poesía. La poesía tiene que tener un carácter musical, un perfil musical, una sonoridad armoniosa musical. El simbolismo también fue de Francia. En cambio, ¿qué cosa trae de Alemania? El triolet, por ejemplo. El triolet es una forma poética de construcción poética, una forma de construcción poética típicamente alemana, ¿no? Tiene el pantum, que también viene por ahí, es germánico. La balada, que es latina, totalmente francesa e italiana, ¿no? Y así otros ritmos y otras estructuras.
Pero dos influencias, como usted me ha dicho, parnasianismo y simbolismo, son necesariamente de Francia, ¿no? Son precisamente de Francia. Bien, sí, ¿qué más? ¿Qué otra consulta hay para absolverla? ¿Alguna otra pregunta sobre los contenidos? Por ejemplo, la semana 14, las semanas anteriores también están preguntando, no hay problema, también se pueden aclarar las cosas. ¿Alguna Profe, pregunta? Sí, dígame. ¿qué mensaje transmite los Reyes Rojos? Profesor, su micro está apagado. Ahí va, gracias, gracias. Eguren ha tenido siempre una inclinación paisajista y cromatista. Paisajista porque le encanta retratar paisajes, ¿no? Y cromatista, ¿por qué? Porque le encanta incluir colores dentro de la poesía. Él pinta su poesía de colores. En Los Reyes Rojos tiene una intención paisajista porque lo que está retratando es el paisaje. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, ¿no? Desde la aurora. Aurora significa amanecer. Reyes rojos con lanza de oro. Estoy mirando los celajes del amanecer, el cielo enrojecido en el amanecer. Cuando aparece el sol, hay nubes rojas en el horizonte, ¿no? Sobre todo mirando hacia el este. Y cuando se oculta el sol en el atardecer, también hay nubes rojas o en todo caso colores rojos en el cielo. Esos son los reyes rojos, ¿no? Que combaten foscos los reyes rojos, dice, ¿no? Entonces, colorido, cromatismo y sobre todo el paisajismo que ha distinguido a Guren, que siempre está recreando paisajes, ¿no? Recordemos que Guren ha sido, antes de poeta, ha sido acuarelista, entonces tiene inclinación por las artes plásticas. Los colores es una parte muy importante en la poesía de los Reyes Rojos, ¿no? Bien, ¿cuál es otra pregunta? Si las hay. Profesor, buenas Dígame. noches. Buenas noches. Disculpe, ¿qué quiere decir idea del tiempo cíclico? Eso debe estar seguramente en la novela Cien años de soledad. No, en simbólicas de Euden. Ah, ya. En el caso de Eguren, es la repetición constante de un ciclo de tiempo, ¿no? El tiempo está dividido por ciclos, pero hay características del tiempo anterior que se repiten en el futuro. Entonces, es como si fuera, usted tuviera una línea eh, quebrada en la cual hay altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y el tiempo repite cosas del pasado. El tiempo futuro repite cosas del pasado. Y el tiempo cíclico, que está dividido en ciclos temporales, ¿no? También recrea cosas del pasado, ¿no? Entonces estamos condenados, según el tiempo cíclico, a repetir la historia, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿cuál es el mensaje de Tristitia de Valdelomar? Ahí hay un problema. Valdelomar ha sido una persona alegre, humorística, 100%. Le ha tomado el pelo a Lima, se ha burlado de la clase aristocrática de Lima. Él se ha comparado con un conde, se hace llamar el conde de Lemos. Se ríe constantemente. Sin embargo, en Tristitia tenemos un mensaje totalmente triste, ¿no?
A las finales en Tristita termina diciendo que nadie le enseñó la alegría a él, absolutamente, nunca conoció la alegría. Entonces, eso contrasta con la personalidad del poeta, que exteriormente es un poeta muy alegre, es un poeta muy bohemio, que incursiona no solamente en los brindis constantes, sino en los paraísos artificiales, ustedes me entenderán, ¿no? Pero en Tristitia, digo, caramba, parece que lo hubiera hecho otra persona que no sea él, porque su personalidad totalmente extrovertida no se condice con el poema Tristitia, en el cual lamenta no haber conocido nunca la alegría y que su vida fue triste, como su padre fue triste, ¿no? Rememora a su padre, rememora a su madre, rememora la infancia. Entonces es un poema lleno de nostalgia, pero que también es un lamento por la alegría que no vivió, ¿no? Que no le dieron oportunidad de vivir. Él se lamenta es como decir que la vida ha sido muy injusta con él. Entonces, vuelvo a repetir, no se condice con la personalidad que exterioriza el poeta. Es una persona que ha venido a conquistar Lima, se ha convertido en líder del periodismo en Lima, ¿no? Se ha convertido en un poeta que tiene muchas amistades dentro del mundo de la literatura y que goza de la admiración de otros poetas a nivel nacional e internacional. Porque dése cuenta que Valdelomar ha sido diplomático. Cuando gobierna Billinghurst, Valdelomar es destacado como embajador del Perú en Roma, frente a la Santa Sede, ¿no? Entonces es un tipo que disfruta del cosmopolitismo. Es un tipo que, vuelvo a repetir, es el líder del periodismo nacional en ese momento, ¿no? El periodismo limeño no tiene otro cronista mejor que Abraham Valdelomar, el conde de Lemos. Es un tipo que para de fiesta en fiesta, de celebración en celebración, y sin embargo me sale con un poema como Tristitia, que es un poema en el cual pareciera que el alma suya está llorando, ¿no? Está llorando, está lamentando mucho no haber conocido la alegría, no haber conocido la felicidad, y que su padre y su madre vivían también en un estado de tristeza, ¿no? En cambio, en el Caballero Carmelo, usted ve un hogar en el cual los hermanos, el papá y la mamá, es una familia maravillosa en el Caballero Carmelo. Entonces, digamos, de repente puede obedecer a un momento en el cual el poeta la estaba pasando mal sentimentalmente, ¿no? De repente puede ser eso. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué tipo de narrador tendría el Caballero Carmelo? Tendría un narrador protagonista. Un narrador protagonista es lo que yo le veo al Caballero Carmelo. Porque si fuera un narrador omnisciente no se implicaría tanto en el relato, desde el punto de vista de lo cual narra, ¿no es cierto? Y a las finales da una clave en el último párrafo, y esto sucedió en el Valle del Caucato. No conozco el Valle del Caucato ni lo he visto en los mapas tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, habla de una vida familiar desde un punto de vista íntimo, íntimo totalmente. El narrador está vinculado a ese universo familiar. El narrador está vinculado al amor por el gallo, a la admiración por el gallo. Entonces, es un relato en primera persona, ¿no? Profe, y acá también habla acerca del mar, ¿no? ¿O tiene relación? Sí, sí, sí. Es que el paisaje rural costeño está muy cercano del mar a las chacras. Cuando va uno al sur peruano, encuentra que las chacras terminan en la playa, prácticamente. Entonces el mar está al frente. Y todos los cuentos que no son El Caballero Carmelo, por ejemplo, Los Ojos de Judas, es un cuento típicamente de costa, de playa, ¿no? De ribera. ¿Qué más? El vuelo de los cóndores también es un cuento de pueblo costeño, ¿no? O rural costeño que está pegado a la playa y ahí está la agricultura pegada a la playa, ¿no? El paisaje es así, el paisaje que trata de retratarnos Valdelomar, porque él ha vivido su infancia en un paisaje cercano al mar
y cercano a la chacra, a la hacienda, a los cultivos, ¿no? Eso es. Ok, gracias, profe. No, de nada, nada. Si hay alguna otra pregunta de algún compañero o compañera más de ustedes que está presente, no hay problema, la resolvemos. Profesor, Dígame. ¿por qué se dice que en el poema Los Reyes Rojos, en un aspecto simbolista, los Reyes Rojos son personajes recuperados de la herencia romántica literaria? Yo diría que recuperado la herencia romántica literaria no lo es. Yo veo en los Reyes Rojos otra cosa. En los Reyes Rojos veo una intención paisajista. Necesita retratar el paisaje. ¿Quiénes son los Reyes Rojos? Los Reyes Rojos son los celajes del cielo, cuando enrojece el cielo al amanecer y enrojece el cielo al atardecer. Entonces uno ve, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Ahí no hay un personaje, hay dos personajes, ¿no? Y supone que es el choque entre dos fuerzas celestiales, ¿no es cierto?, que están en el horizonte, que están en el espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el autor tiene una experiencia simbolista porque recurre al color. Entonces, incurre en cromatismo. El cromatismo es una facultad propia de los simbolistas. Y otra cosa más, la musicalidad del poema. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, ¿no? Tres versos en una sola estrofa. Parece que fuera una canción. Y los simbolistas trataban de vincular la música con la poesía, siempre, ¿no? Entonces, la poesía tenía que tener un aspecto musical. Y en Los Reyes Rojos vemos que tiene un perfil musical, la sonoridad de los tercetos, ¿no? Constantemente. ¿Qué más vemos en Los Reyes Rojos? Cromatismo, color, ¿no? En los purpurinos cerros, luz cadmio, también dice, nuevamente color. Sus formas negras, otra vez color. Y así sucesivamente. Entonces cumple con retratar el mundo de colores, ¿no? Que es un típico componente del simbolismo. Pero además, ¿no?, el hecho de que sea musicalmente posible porque no recurre a una rima consonante. O sea, no repite constantemente la misma terminación del verso. Es una rima asonante. Rima asonante, tercetos, musicalidad, colores y arcaísmos. Todos esos componentes son prácticamente propios del simbolismo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dígame. sobre Clorinda Manto de Turner, ¿podría explicarme, por favor? Claro, en Clorinda Mato Turner vemos que es una de las mujeres próceres o precursoras, mejor dicho, de lo que fue después vino a ser el indigenismo. Ella no es indigenista, es indianista, porque trata el tema del indio, pero no desde un punto de vista indigenista. Ella es cusqueña, por lo tanto conoce la realidad andina, pero no a profundidad, se nota que no la conoce a profundidad. Clorinda Mato Turner nace en el Cusco y muere en Buenos Aires. ¿Por qué muere en Buenos Aires? Porque fue prácticamente extraditada del Perú, fue una perseguida política en el Perú. ¿Por qué la persiguieron? Porque era de todas las mujeres que componían esta bohemia femenina, eran caceristas, eran partidarias de Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Breña. Entonces ella comienza con Tradiciones Cusqueñas, que es un libro de tradiciones al estilo de Ricardo Palma. ¿Quién le hace el prólogo? El mismo Ricardo Palma. Luego con Aves sin Nido, que es una novela que combate a quién. Primero, a los terratenientes. Segundo, a la Iglesia Católica que le sirve de aliada a los terratenientes, ¿no? En tercer lugar, a las injusticias que se cometen contra los indios.
¿no? El empobrecimiento de la raza indígena, la explotación del indígena, el maltrato físico contra el indígena, el robo constante de lo que produce el indígena también. Entonces, todos estos robos, explotaciones y todo lo demás están hechas por los notables del pueblo. Los notables. Está el juez, está el hacendado, está el gendarme, policía, está el cura. Ojo ahí, la iglesia está siempre metida con el poder económico, ¿no? Las iglesias en general, no solamente una. Hoy en día tenemos un montón de iglesias andando por ahí, todas están con el poder económico, ¿no? Entonces, critica mucho al clero. ¿Qué critica el clero Clorinda Mato Turner en su novela? La corrupción moral del clero, sobre todo. El cura de provincias, que es un seductor de menores. El cura de provincias, que es un acosador de mujeres. ¿Ya? A ese le pone la puntería y dentro de la novela lo acusa y lo condena también. Entonces, es una novela anticlerical. Bien, una novela que combate a la feudalidad, critica la feudalidad, a los señores feudales, a los dueños de la tierra, combate los abusos contra el indio y también combate contra una iglesia eminentemente patriarcal, eminentemente racista, una iglesia que le sirve de auxiliar a los dueños del poder económico. Entonces, eso hace que la novela sea muy interesante, Ave sin nido. Pero además, ¿qué otras obras ha tenido? Hemos dicho Ave sin nido, Tradiciones cusqueñas, un drama que se llama Imaxumac. Imaxumac es un drama llevado al escenario, ¿no? Una obra de teatro. Entre otras cosas, también hizo libros de pedagogía para las mujeres, para introducir a las mujeres en el mundo de la literatura. Clorinda Mato Turner dijo lo siguiente: para que las mujeres puedan ser independientes tienen que trabajar. Entonces, enseñemos a la mujer a trabajar, decía. Ella creó una imprenta para que solamente trabajaran mujeres ahí, para que a su vez aprendieran el negocio de la imprenta y ellas posteriormente abrieran su negocio particular de imprenta cada uno. Entonces, ella estaba trabajando en eso cuando vino la turba multa, la muchedumbre asusada por los poderosos, quemaron su casa, quemaron su biblioteca y quemaron su imprenta. Entonces, Clorinda Mato Turner tuvo que salir del país urgentemente y refugiarse en la Argentina, que es donde murió, sin poder regresar a su patria, ¿no? Eso es la imagen que tenemos de Clorinda Mato Turner, una autora indianista, precursora del indigenismo, pero que no fue indigenista, ¿no? ¿Otra pregunta? Profesor, sobre la niña de la lámpara azul, ¿qué es? ¿Qué elementos destacan? La niña de la lámpara azul es un poema bastante dulce, bastante, digamos, hermoso, sobre todo La niña de la lámpara azul, en el cual tenemos una aparición fantasmal en La niña de la lámpara azul, que así como aparece misteriosamente, desaparece misteriosamente. Entonces, eh, es una niña que se supone que tiene una lámpara azul en la mano y aparece en la noche. Y en la noche también se difumina su imagen a través de la neblina. Digamos, en Barranco, que es donde vivió José María Guren la mitad de su vida, ¿no? En Barranco mucha gente presume que hay fantasmas en su casa, ¿no? Es una tradición barranquina, dicen, en mi casa pena, ¿no? Y el otro barranquino dice, "Ah, en la mía también", y el otro también dice en la mía. Se dice que en Barranco penan las almas porque muchos peruanos y peruanas murieron asesinados por la invasión chilena, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que los chilenos quemaron, incendiaron Chorrillos, que está muy cerca de Barranco, ¿no? Y a Barranco lo saquearon, por supuesto, y asesinaron a los barranquinos. La gente de Barranco combatió azotea por azotea, manzana por manzana, casa por casa, se dio el combate de resistencia contra la invasión chilena. O sea, hay heroísmos que han pasado anónimos en la historia del Perú. Entonces, mucho se presume que en Barranco penan las almas. Yo no creo en almas en pena, por si acaso, ¿no? Pero me parece que Guren trata de figurarse un alma pura,
y caritativa en La Niña de la Lámpara Azul, ¿no? ¿Y cómo termina La Niña de la Lámpara Azul? Dice así: y endeleda vaporoso tul la niña de la lámpara azul. Y ende es, en castellano antiguo, corta, ¿no? Hendir es cortar. Leda, lentamente. Y endeleda, corta lentamente, con su figura, el vaporoso tul. ¿Cuál es el vaporoso tul en la noche de Barranco? La neblina. Y desaparece ahí la niña de la lámpara azul. Entonces, es una visión poética y fantasmagórica al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente es un poema de muy buena construcción, está construido en cuartetos, o sea, digamos, en estrofas de 4 versos, y tiene una rima consonante, ¿no? Termina muchos versos en la misma sílaba que el verso anterior, y eso hace que sea una rima consonante. Y las imágenes son imágenes lúdicas, son imágenes sensitivas también, muy pintoresca sobre todo. Ese es un recurso que tiene Eguren, el uso de la imagen. Entonces, nos podemos imaginar a la niña de la lámpara azul leyendo el poema en voz alta, ¿no? Eso es. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, sobre la plasticidad en Abraham Valderomar. Plasticidad. Dijo usted Sí, plasticidad. Sí, plasticidad. Todo sí. lo que es plasticidad, ¿de dónde viene? De las artes plásticas, ¿no? Entonces, cuando decimos plasticidad en un poeta, es que el poeta recurre a imágenes pictóricas, como si estuviera describiendo una figura. Entonces, así como Eguren no pinta el mundo de colores, porque él ha sido pintor antes que poeta, en el caso de Valdelomar retrata de manera plástica el paisaje rural costeño. Retrata la pelea de gallos en plena arena, ¿no? Cuando dos gallos pelean a navaja. Tiene una excelente descripción pictórica, como si estuviéramos viendo una pintura o estuviéramos viendo una película a colores, ¿no? Entonces, eso hace que tenga una condición de plasticidad. Él hace que nosotros imaginemos lo que nos está describiendo y como si fuera una imagen en movimiento. Por eso decimos plasticidad, ¿no? Eso es. Dígame, ¿alguna pregunta más? Profesor, Dígame. sobre el discurso en el Politeama, ¿me podría explicar, por favor? Porque no lo entiendo bien. El discurso del Teatro Politeama es un discurso muy agitativo, ¿no? ¿Qué trata de hacer en el discurso del Teatro Politeama? Fustigar a la clase aristocrática por haber sido culpable de perder la guerra con Chile. O sea, en el discurso, lo primero que hace González Prada es señalar la responsabilidad de los aristócratas peruanos en haber conducido mal la guerra y perdido la guerra, ¿no? Y sobre todo conformarse con la derrota, dejarse subordinar por Chile. En otras palabras, critica que la aristocracia vendió al país por 30 monedas como Judas vendió a Cristo, ¿no? Entonces, además de eso, señala los defectos de la formación económica y social del Perú. Primeramente, el atraso en que vive el Perú se debe a que todavía hay una clase feudal que explota al indio. Y el indio, en lugar de ser parte de la nación, lo han excluido de ser ciudadano. Entonces viene la reivindicación del indio en el discurso del Teatro Politeama. Uno de los componentes sería la educación, pero no es lo que señala ahí, porque González Prada señala que el principal problema del indio es la propiedad de la tierra. Ojo. Entonces, también termina diciendo lo siguiente, que derrotar a Chile y recuperar los territorios peruanos perdidos no es una labor de la vieja generación. La vieja generación ya perdió el país, ya perdió la autoridad moral
dentro del país. Le toca a las nuevas generaciones recuperar Arica, Tacna, Arica y Tarapacá, porque Tacna todavía estaba prisionera de los chilenos, ¿no? Entonces, llama a la nueva generación a que rescaten la patria y que son los únicos que podrían hacerla. Por eso dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿A qué viejos se refiere? A los que perdieron la guerra, a los que perdieron la guerra. Y los jóvenes a la obra significa que una nueva generación tendrá que rescatar a la patria y estamos en plena etapa de reconstrucción nacional. Entonces, la responsabilidad del futuro está en las nuevas generaciones. Eso es lo que es el discurso del Teatro Politeama. El Teatro Politeama ya no existe, se incendió, por si acaso, ¿no? Entonces, ya no lo no lo conocieron muchas generaciones, ¿no? Definitivamente, eso es cosa de los tatarabuelos, ya. Bien, ¿qué otra pregunta hay? Entonces, profesor, para aclarar el discurso en el Politeama, el tema central sería la crítica a la aristocracia. Uno de los temas es la crítica a la aristocracia, el otro es la reivindicación del indio, sobre todo. Y el tercer tema en importancia es la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Son tres temas importantes, ¿no? Bien, ¿una pregunta? Profesor, en Aves sin Nido ocurre en el pueblo de Quillac, ¿no? Pero, ¿y en Lima? ¿Para qué se vienen a Lima? Ese es un problema. La novela se me cae de las manos, o sea, me desilusiona, me defrauda, cuando se vienen a Lima con las hijas adoptivas que tiene, Margarita y Rosalía, ¿no? Porque ya no pueden soportar las injusticias en Quillac. Pero si todos nos venimos a Lima y dejamos las provincias intactas como están, las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces es un abandono de la lucha prácticamente, y por eso decimos que la novela Aves sin Nido es una novela que denuncia las desigualdades sociales, denuncia las inmoralidades de los curas, es cierto, denuncia los abusos de los hacendados contra el indio, pero se queda en la denuncia, porque la fuga a Lima no solamente me parece vergonzosa, sino también ridícula. Entonces, Aves sin Nido por eso no llega a ser una novela indigenista, porque no tiene una salida revolucionaria, tiene una salida de fuga a Lima. Y bueno, así las cosas no van a cambiar nunca. Esa es mi posición al menos. Ah, Bien, ¿qué gracias, otra pregunta? profesor. Dígame, dígame. Gracias. Ok, ok. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta más por ahí? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, ¿me podría explicar la pregunta 2, por favor, de esta semana, de la separata? A ver, déjeme sacar un ratito. Voy a compartir ese documento porque hace rato quería compartirlo y no podía compartirlo. Ahorita lo vemos. Un minuto. Ah, ok. Sí, está bien. Gracias. Ahorita lo vemos. Tenemos la semana 14, ¿no es cierto? Sí, profe, semana 14. Ya. Vamos a ver en el PDF aquí, en la semana 14. Aquí la tenemos y la subimos. ¿Ya? Espero que la estén viendo. ¿La están viendo? Sí, se ve, profe. Ya. Vamos a bajar a la pregunta ahorita. Ya. Aquí tenemos la pregunta 2. Dice así, vuelve hacia mí tu labio purpurino que ríe los silencios del destino. Tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que le ilumina. Continuaré mi verso desolado, tú lo puedes oír porque has pecado. Luego de leer los versos pertenecientes al poema Ananqué de José María Eguren, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto, ¿no?
Letra A. Asume que la sugerencia exalta la naturaleza. No es cierto, ¿no? Definitivamente. La sugerencia no exalta a la naturaleza. B. Usa arcaísmo para plantear su visión simbolista. No veo arcaísmos. Purpurino, por ejemplo, no es un arcaísmo. Destino tampoco, matutina tampoco. Desolado, no, no hay arcaísmos ahí. C. Resulta la musicalidad gracias a la rima asonante. Falso. Tenemos una rima consonante. Mire usted la rima consonante. Purpurino destino, matutina ilumina, desolado pecado. Eso se llama rima consonante, que termina en la misma sílaba que el verso anterior, ¿no? D. Recurre a la presencia de elementos cromáticos. Yo veo que hay pocos elementos cromáticos. Purpurino es uno de ellos. Azul es otro de ellos. Ya. Pero sí, tiene razón. Recurre a la presencia de elementos cromáticos porque aquí hay colores. Purpurino, azul y matutina, ilumina, ¿no? Entonces, lógicamente que tiene elementos cromáticos. Y letra E, describe la realidad externa de manera objetiva. No es cierto. La poesía no describe la realidad externa de manera objetiva. La poesía siempre va a tener una visión subjetiva. Entonces, la única que te queda digerible es la letra D, ¿no? Una de las características de la poesía de Guren es el cromatismo. En los versos citados aparecen elementos cromáticos en expresiones como labio purpurino o frente azul, ¿no? Entonces, cromático, colores. Y ahí están los colores, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puedo hacer la pregunta 3? Claro, ¿cómo no? Acá estamos. La pregunta 3. Lea los siguientes versos pertenecientes al poema Lied 2 de José María Guren. Y luego marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, ¿no? Y surgió la Virgen Nacarina desde el submarino Panteón, y con la luz de ocaso declina y con una lánguida canción. Sobre ella parado un cuervo incierto, la guía en violeta navegar. Hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar, ¿no? Dice, sugiere una atmósfera plenamente misteriosa. Bueno, yo veo una atmósfera marina más que todo, ¿no? Veamos ahí. 2. Asume una singular concepción de la realidad. Eso es cierto. 3. Describe ambientes y personajes siniestros. No, yo no veo personajes siniestros acá, ¿no? 4. Emplea adecuadamente el lenguaje coloquial. Yo diría que no es solamente el lenguaje coloquial, ¿ah? Definitivamente hay un lenguaje que no es coloquial. Virgen Nacarina no es un lenguaje coloquial. Submarino Panteón tampoco, ¿no? Digamos, la mística blancura ha muerto, sí, eso podría ser coloquial, pero no es un lenguaje coloquial, es un lenguaje poético 100%, ¿no? La respuesta es la letra B, la 1 y la 2. Sugiere una atmósfera plenamente misteriosa porque el mar es misterioso, ¿no? Y la 2, ¿cuál dice? Asume una singular concepción de la realidad. Sí, pues, el poeta tiene una concepción singular de la realidad, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, cuando dice describir ambientes y personajes siniestros, no hay personajes siniestros, falso. Y la cuarta, el lenguaje que utiliza Guren puede ser refinado y elegante, pero nunca es coloquial, ¿no? Por lo tanto, es falso. Por lo tanto, solamente nos queda la 1 y la 2 ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dígame. profesor, sobre el realismo peruano, ¿cómo se caracterizaría el realismo en la literatura peruana? El realismo peruano tiene una diferencia con el realismo europeo. El realismo europeo nace de las luchas sociales que produce la revolución industrial, la segunda revolución industrial.
En cambio, el realismo peruano nace ¿de dónde? De la derrota de la guerra con Chile, del periodo de la reconstrucción nacional. Para el realismo peruano tiene objetivos bastante claros, ¿no? Primeramente, combatir a una aristocracia que nos ha llevado a la derrota. Uno. Dos, reivindicar el tema del indio, o sea, los derechos del indio, reivindicar los derechos del indio. Tres, moralizar al Perú, y eso significaría también combatir a la iglesia porque está corrupta hasta el tuétano. Ahora tendremos que decir las iglesias, pero en ese tiempo había una sola iglesia. Entonces, la visión que tiene el realismo peruano es anticlerical, porque combate al clero por su corrupción y por su degeneración moral. Combate a los terratenientes, o sea, es una literatura antifeudal también. Y es una literatura proindígena también, porque pretende defender los derechos del indígena, ¿no? Además, los realistas peruanos han tenido una línea filosófica, ¿no? ¿Cuál ha sido? A ver, ¿quién me la dice? Alguien que me la diga en la sala. ¿A qué línea filosófica se plegaron las mujeres realistas y también González Prada? ¿Cuál ha sido su línea filosófica? ¿El positivismo? El positivismo, exactamente, de Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte fundó el positivismo en Europa y fundó también la sociología contemporánea. Entonces, el positivismo es una parte indispensable para entender el realismo peruano. Y ustedes saben, porque han recibido las clases en filosofía, en el curso de filosofía, que el positivismo lo que pretende es que toda verdad tenga una base científica, ¿no? Que sin base científica no se puede explicar absolutamente nada. Lo que carece de base científica no se puede creer, no se puede tomar en serio. Ese es el positivismo en pocas palabras. Entonces, las mujeres que escriben novelas en el realismo peruano, ¿no? También se acercan a la filosofía positivista, que es una filosofía eminentemente materialista, ¿no? Pero también las mujeres que escriben narrativa peruana durante la época del realismo se vinculan ¿a qué? A la defensa de Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Breña, ¿no? O sea, el héroe peruano que nunca se rindió, o sea, que tuvo que ser vencido, pero jamás se doblegó, ¿no? Entonces, hay una admiración por Cáceres, por el héroe de la Breña, y hay una crítica constante a don Nicolás de Piérola, que fue el presidente del Perú, que es responsable de la derrota peruana frente a Chile, ¿no? Además de otras cosas, que Piérola no va a cambiar el Perú jamás, ¿no? El Perú se va a quedar tal como está y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, con Piérola. Entonces, son mujeres caceristas, son mujeres que siguen el positivismo, son las primeras mujeres periodistas del Perú, ¿no? Antes no han habido mujeres periodistas, ahora han aparecido mujeres que escriben en periódicos y en revistas nacionales e internacionales. Clorinda Mato de Turner practica el periodismo, Mercedes Cabello Carbonera practica el periodismo, ¿no? Teresa González de Fanning también, etcétera, etcétera. Amalia Puga, Lastenia Larriba de Llona, ¿quién más? Dora Mayer de Zulen, ¿no? Y así sucesivamente tenemos que decir, todas las mujeres del realismo peruano se inclinaron hacia la práctica del periodismo. De una de otra manera, unas más que otras, pero digamos, se inclinaron a eso. Entonces, esas son las características que tiene el realismo peruano. ¿Alguna pregunta más? ¿Pero se puede hablar sobre los comentarios reales? Claro, los comentarios reales, y nos estamos yendo bien para atrás, pero los comentarios reales fueron hechos por el Inca Garcilaso de la Vega, y digamos, la primera parte tiene un contenido distinto a la segunda parte. Recordemos que la primera parte de los comentarios reales está referida a describir cómo fue el incanato, qué instituciones tuvo el incanato, digamos, hablar también sobre el idioma oficial del incanato, que es el quechua. ¿Qué más? La historia de los incas, la sucesión dinástica de los 14 incas nos la da Garcilaso ahí. Las costumbres, las leyes,
la formación del Ayllu, ¿no? También lo retrata eficientemente Garcilaso. Garcilaso en esa primera parte de los comentarios reales tiene una visión idílica de lo que fue el incanato. O sea, el incanato era un paraíso, ¿no? Nosotros sabemos que ninguna sociedad es un paraíso, ¿no? Tiene sus defectos y sus virtudes. Pero Garcilaso, digamos, magnifica el incanato como la sociedad ideal. ¿Qué más tenemos ahí? Compara el incanato con el Imperio Romano. Y un poco del análisis del Imperio Romano, ¿no?, pasa a ser la visión del incanato como sociedad. Luego también tenemos que en la segunda parte de los comentarios reales habla sobre, ya no sobre el incanato, sino sobre la conquista, ¿no? El proceso de la conquista española del Tahuantinsuyo y también las guerras civiles que surgieron entre los propios conquistadores. Los conquistadores en varias ocasiones se rebelaron contra la corona española, tratando de pedir o más derechos o pedir su absoluta independencia para no depender de un rey que vivía en España y ellos vivían acá. Entonces han habido cuatro guerras civiles de los conquistadores, ¿no? La primera, la hemos enseñado en clase, es la guerra de Almagro el Viejo contra Pizarro. La segunda, la guerra de Almagro el Mozo contra Pizarro también. Recuerden que ellos fueron los que asesinaron a Pizarro, ¿no? Luego, la guerra de Gonzalo Pizarro, que casi independiza al Perú, casi lo vuelve ya no una república, pero sí un reinado independiente, iba a ser, ¿no? Y la última guerra de los conquistadores es la guerra de Francisco Hernández Girón, ¿no?, que casi ningún historiador se acuerda de eso, pero nosotros sanmarquinos tenemos que ganarles, ¿no es cierto? Nosotros los sanmarquinos tenemos que decir las cosas claras, ¿no? La última guerra fue la guerra de Francisco Hernández Girón. Entonces, ¿qué más estamos viendo ahí? En la primera parte de los comentarios reales, vamos a ver, hemos dicho, una visión idílica del incanato. Entonces, en esa descripción del incanato, lo que hace Garcilaso es corregir a otros cronistas, corregir a los cronistas españoles. ¿Por qué los corrige? Porque él sabe mejor que ellos cómo fue el incanato. Porque el Inca Garcilaso es mestizo, ¿no es cierto? Es el hijo de un conquistador español, Sebastián Garcilaso de la Vega, con una princesa inca llamada Isabel Chimpu Ocllo, ¿no? Entonces Garcilaso dice, yo escuché mejor que ustedes, ¿no?, las narraciones de cómo era el imperio de los incas, las escuché en quechua y de parte de mis parientes maternos, que desde niño me contaban cómo había sido el incanato. Por lo tanto, los cronistas españoles se equivocan, ¿no? Han escuchado mal o han tenido malas fuentes. Entonces, para conclusión, los comentarios reales se convirtió en un libro de agitación, porque la mayoría de precursores de la independencia leyeron los comentarios reales y pretendieron reconstruir el imperio de los incas. Pero claro, con las condiciones que les daba una nueva época. Cuando se libera la Argentina de ser colonia española, cuando se independiza la Argentina, lo primero que busca es a un familiar de los incas para poder reconstituir el imperio de los incas. Los argentinos, ojo, ojo. Entonces, la República de Belgrano, que fue un gran libertador en Argentina, pretende encontrar a un pariente de Tupac Amaru para poder reconstruir, porque habían leído los comentarios reales. O sea, los 2 siglos siguientes de la publicación de los comentarios reales, este libro se convierte en un libro muy agitativo, porque todos quieren una sociedad idílicamente perfecta como la que pinta Garcilaso, ¿no? Eso es los comentarios reales. Si hay alguna pregunta sobre eso, puedes hacérmela, no hay problema. Profesor, Dígame. de acuerdo con el modernismo peruano y también el postmodernismo, ¿podría decir una comparación y diferencia de acuerdo al modernismo de Rubén Darío? Claro, 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 claro.
eficientemente hecha la pregunta, la puedo responder. Rubén Darío, por ejemplo, el fundador del modernismo en América Latina, eh, pretende tener un lenguaje y también una actitud cosmopolita. Cosmopolita significa recibir influencias de otras literaturas no españolas, ¿no? O sea, recibe influencias de la literatura francesa, de la literatura inglesa, de la literatura italiana, etcétera, ¿no? Eso lo hace cosmopolita al modernismo. Pero también el modernismo le encanta ser exótico, o sea, tener motivos exóticos. Nos habla de princesas del Asia, ¿no? Nos habla de princesas árabes, nos habla del harem del sultán, lleno de mujeres bellas, de joyas, de perfumes, de alfombras increíblemente finas y todo lo demás. O sea, hay motivos exóticos no americanos en el modernismo, ¿ya? Después el modernismo va a cultivar la palabra elegante, la palabra, digamos, refinada, el lenguaje refinado. ¿Qué más cultiva el modernismo? El americanismo. Pero, de todas maneras, en ellos hay una pretensión de acercarse a lo elegante, a lo fino, a lo costoso, ¿no? Mientras que en el posmodernismo vemos a un Valdelomar, Abraham Valdelomar se acerca al pueblo, a lo rural, a lo costeño, digamos, al cuadro familiar, ¿no? En el cual él añora esa familia que tuvo alguna vez en la infancia en una aldea de Pisco, en Ica. Entonces, en Valdelomar no hay esa actitud tan cosmopolita como la tiene Rubén Darío, ¿no? Valdelomar pretende acercarse al pueblo, lo cual era extraño para un modernista, pero no para un posmodernista. El posmodernista pretende acercarse a motivos populares. Por ejemplo, Valdelomar quiere resaltar lo nacional. Valdelomar es posmodernista, no es modernista, pues quiere resaltar lo nacional, lo popular, ¿no? Cosa que era extraño a los antiguos modernistas que pretendían resaltar lo exótico, lo cosmopolita, lo elegante. En los cuentos de Valdelomar hay descripciones muy detalladas de lo que es la vida en los pueblos olvidados del Perú, ¿no es cierto? Evaristo el Sauce que murió de amor, por ejemplo, tiene un retrato de una vida pueblerina de un pueblo olvidado en el sur peruano, ¿no? Entonces, hay una diferente forma de ver el mundo en uno y en otro, ¿no? Eso es lo que le podría decir y si le gusta preguntar más, no hay problema. Estamos en hora, no hay problema. ¿Qué otra pregunta? Bien. ¿No hay más preguntas? Nos hemos pasado 3 minutos de la clase. Vamos concluyendo la clase y les agradecemos a todos y todas por sus preguntas. Han sido muy precisas, han sido preguntas muy interesantes y ya desarrollaremos en clase seguramente algunos aspectos de ya lo que nos toca la siguiente semana, que es la semana 15. Entonces, nos veremos en clase de manera presencial. Eh, Hemos concluido esta sesión porque nos hemos pasado ya 3 minutos y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias. Ya, Gracias, profesor, profesor. cuídese. Gracias, Igualmente. profesor.